Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 7 de la mañana con 8 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Marina Malmoliti. Ella es psicóloga clínica argentina y productora del podcast número 1 en el Ecuador titulado Psicología al Desnudo. Es un podcast de salud mental. Marina está desde Lisboa, en Portugal. Marina, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué horas allá en Lisboa? Cuéntanos, ¿y cómo amanece el clima? Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Acá es la 1 de la tarde y hace mucho calor. La verdad es que el clima está hermoso. Así que bueno, otra vez muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Marina, ¿cómo nace este podcast? Tú eres psicóloga, pero ¿cómo nace volverte comunicadora y empezar una aventura que no te imaginabas que iba a ser tan importante y que se iba a convertir incluso en el número 1 en otros países del mundo? Bueno, exactamente como decís, Greta, yo soy psicóloga y de hecho nunca, bueno, no había tenido contacto quizás con la comunicación como es ahora. Lo cierto es que yo siempre me dediqué a la atención de pacientes de manera presencial antes y después virtual con la pandemia. Y siempre me gustó mucho comunicar desde muy chica. Entonces, cuando empieza la pandemia, previo al podcast, yo creé un Instagram, que básicamente era un Instagram para hablar de salud mental. Siempre me apasionó mucho, desde que estudié la carrera, siempre quise comunicar todas las herramientas que la psicología ofrece. Y que me parecía que además siempre fueron como un poco complejas y que no todo el mundo terminaba de entender bien de qué se trata. Entonces aparece como en mí esta idea de por qué no comunicar conceptos de psicología de una manera sencilla para que todo el mundo pueda entender. Así es que nace mi Instagram, vamos a decir, que yo lo creé cuando arrancó la pandemia, creo que más o menos en marzo del 2019. Y cuando Instagram me quedó muy chico, porque como, bueno, quienes consumen Instagram sabrán que hay pocos caracteres que tiene Instagram, Claro. no se puede extender un montón. Entonces, para abordar conceptos que eran muy complejos, que son complejos de la psicología, me quedaba muy chico Instagram. Entonces así es que aparece mi idea de, bueno, ¿en qué otro formato puedo yo llegar a contar como toda la complejidad de los conceptos? Y apareció en mí la idea del podcast. Yo, como les cuento, no tenía idea de comunicación o de cómo grabar, si se quiere. Bueno, todo un conocimiento que fue apareciendo con el tiempo. Pero fue básicamente así que nació. ¿Y dónde grabaste tu primer programa, Marina? ¿Cómo? ¿Dónde grabaste tu primer programa? Porque Bueno, hay gente que dice, yo grabo en el closet. Sí. Es una hermosa pregunta porque es tal cual así. Yo cuando arranqué grababa, sí, de hecho sí, si ustedes van a escuchar los primeros episodios de Psicología al Desnudo, son un desastre en términos de calidad del sonido, es terrible, porque yo, como les cuento, no tenía idea, entonces grababa con mi celular, con el teléfono, con el micrófono del teléfono, y había leído por ahí que estaba bueno para aislar el sonido, poner un montón de almohadones. Entonces lo que hacía básicamente es grababa en mi habitación, me ponía un montón de almohadones alrededor para aislar el sonido, para lo que yo creía que era aislar un buen sonido, y grababa de esa manera. Por eso los primeros episodios, bueno, se escuchan muy mal, pero básicamente grababa en mi habitación llena de almohadones y con el teléfono. Así arranqué. Marina, ¿a qué le atribuyes tú el éxito de tu podcast? En Ecuador es el podcast más escuchado, el número 1. Bueno, yo hice un análisis bastante detallado del por qué. Creo que tiene que ver con muchas cosas. No creo que haya una sola cosa que haya hecho que esto sea como un boom en algún punto. Ni yo me lo puedo creer a veces igual cuando veo la cantidad de escuchas y demás. Porque como les cuento, yo arranqué grabando en mi habitación para hablar de conceptos que a mí me parecían interesantes. De repente que a la gente le empieza a gustar, para mí fue, bueno, toda una sorpresa, ¿no? Entonces también voy sorprendiéndome a medida que pasa el tiempo. Porque además este podcast es como bastante nuevo, digo, yo lo habré creado hace 1 año y medio más o menos. Y creo que tiene que ver con varias cosas, el por qué
creció de esta manera o se escucha tanto? En primer lugar, la pandemia, o sea, la pandemia que hizo que todos nos metiéramos para adentro, a pensarnos, a pensar qué nos pasa, también hizo que proliferen mucho los medios digitales, ¿no? De repente todos nos metimos o a escuchar podcasts o a consumir redes sociales. Bueno, la pandemia hizo mucho eso, entonces volcó mucha gente a escuchar podcasts y antes no lo hacían. Eso como primer lugar. Pero después creo que también hay mucho desconocimiento sobre conceptos de psicología y que eso es lo que tiene quizás psicología al desnudo, que es mi idea siempre fue que sea una psicología en criollo. Es decir, si ustedes van y escuchan algún episodio, que espero que después de acá vayan a escuchar alguno, lo que trato de hacer yo es bajar los conceptos que y históricamente aterrizarlos, fueron muy ¿no? complejos. Exacto, porque alguien que no tiene o no está familiarizado quizás con la terminología que se utiliza en la medicina o en la psicología, pues es complejo entender. Pero cuando tú los aterrizas a la realidad y como tú dices, utilizas un lenguaje mucho más cercano, la gente se engancha. Exactamente, sí. Mi idea siempre fue esa, es decir, agarrar un concepto complejo que además hoy por hoy yo veía antes del podcast que había muchas personas que hablan de conceptos de salud mental, pero que siempre para mí se habla quizás de una manera más bien superficial o sin tanto conocimiento. Entonces mi idea fue hacer un podcast que fuera sencillo de entender, muy sencillo, pero también profundizar en conceptos que son complejos. Por ejemplo, muchas personas hablan de autoestima o de amor propio o de los duelos y demás, ¿no? Y son conceptos, que para la psicología son bien complejos. Entonces, también mi idea era ofrecer un poco simpleza, digamos, pero profundidad a la vez. Así que bueno, me alegra que esté como cumpliendo como ese objetivo mío, que es agarrar conceptos que son complejos, pero aplicarlos a la vida cotidiana. Y sobre todo esto, acercar herramientas. Creo que por eso también quizás creció tanto, porque de repente uno puede en cada episodio escuchar algo sobre algún tema, la teoría, pero también la práctica, el qué hacer con esto, ¿no? El cómo acercarme al concepto en mi vida cotidiana, qué hago con esto. Marina Malmoliti, psicóloga clínica argentina y productora del podcast número 1 en Ecuador sobre salud mental titulado Psicología al Desnudo. Cuando son las 7:16 de la mañana, está aquí en la mesa de Así Amaneció. Es un gusto tenerte con nosotros. Greta Córdoba te saluda. Y bueno, si has escuchado el podcast, escuché el del niño interior. No sé qué otros temas también tratan dentro del podcast, pero todos relacionados a esta salud mental que después de la pandemia, como lo mencionabas, hace tanta falta. Quería saber, dentro de todo este trabajo, ¿quién es tu grupo objetivo o el que más te buscaba antes de? Porque ahora tenemos esta cercanía y podemos conocer a Marina sin ir a Argentina o a Lisboa, pero antes teníamos que ir físicamente a la consulta médica o a la consulta, sí, de psicología en tu consultorio. Greta, creo que te perdí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Podrías repetirme? No me escuchaste. Disculpa. Te decía No, que tu sí. podcast, el que escuché, es sobre el niño interior, el niño que llevamos dentro. Y me encantó. Pero antes podíamos encontrar a Marina, antes de la pandemia, tan solo en su consultorio médico en Argentina o en Lisboa. Pero ahora con la tecnología, con este podcast, que de paso te felicito porque tenía muy buena producción, muy buen audio, y ahora podemos encontrarla en todos lados. ¿Quién es tu grupo objetivo? ¿Quiénes son las personas que más te buscan ahora? Jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Bien. La audiencia que escucha el podcast es bastante variada, la verdad, tanto hombres como mujeres. Quizás hay más mujeres que escuchan, pero hombres también. Sorpresivamente esto, bueno, en las últimas décadas quizás, los hombres se están animando un poco más a conectar con sus emociones y a meterse como en estos temas que tienen que ver con contactar con lo emocional para sentirse mejor. Entonces también hay muchos hombres que escuchan. Es cierto que la mayoría de las personas suelen ser de 18 años en adelante, quizás hasta los 40, son como las personas que más escuchan. Pero, Psicología al Desnudo y Sima Moriti, que es mi proyecto, digamos, con el equipo de psicólogas. Nosotras somos, un equipo de psicólogas, digamos, que ofrecemos psicoterapia online al mundo, y ahí
ya la cantidad de personas que acceden o que requieren nuestros servicios de psicoterapia online es mucho más variado. Lo cierto es que ahí ya hay hombres, mujeres, personas desde 16 años en adelante hasta los 60, 65. El público es bien, bien variado. Marina, ¿cuál ha sido el capítulo hasta ahora el más popular, la que la gente más ha escuchado? Hay varios, pero el más escuchado y que he recibido un montón de comentarios por esto porque a las personas les resultó muy un conocimiento que no tenían quizás, fue el primero, que se llama Las emociones y sus funciones. Ese es como el más escuchado de todos, es decir, ¿qué me vienen a enseñar mis emociones? Muchas veces las personas, bueno, esto pasaba mucho, de hecho fue como el puntapié por el que yo arranco a hacer psicología al desnudo, que tiene que ver con que las personas no sufren mucho porque no terminan de entender bien por qué siento lo que siento, por qué me pasa esto, no sé qué hacer con esto. Entonces, cuando de repente escucharon, bueno, cada emoción tiene su función, vamos a ver qué función tiene, ese episodio fue muy revolucionario. Entonces, el número 1 diría. Y el segundo, más escuchado, es el de el enojo. Sorpresivamente, no sorpresivamente, porque el enojo suele ser una emoción que tiene muy mala prensa, a nadie le gusta sentir enojo. Entonces, bueno, de repente el episodio del enojo tiene que ver con cómo me contacto con el enojo de una manera saludable, y ese fue de los más escuchados también. La gran mayoría tienen que ver con las emociones, los episodios más escuchados. Marina, te felicitamos, y no solamente te felicitamos, sino que te animamos a que sigas haciendo estos podcasts que le sirven a tanta gente, que tanta gente escucha, y te lo agradecemos, porque no es fácil hablar de la salud mental. La gente todavía lo tiene como un tabú. Tengo que aplaudir que esta nueva generación de jóvenes lo habla mucho más abiertamente. Pero, por ejemplo, tú lo decías en la entrevista, las mujeres somos las que más reconocemos que tenemos un problema o que estamos atravesando por un problema. Para los hombres es mucho más tabú, es mucho más complicado. Ellos como que todavía mantienen por generaciones esa imagen de yo soy el macho, yo soy el proveedor, o yo soy el fuerte de la familia, soy el pilar, etcétera. Yo no me puedo desmoronar, y les cuesta mucho más hablar de ese tema. Te felicito, te agradezco también, y como que dice, ¿cómo le puedo decir en español? I encourage you. Encourage. Bueno. Te animo a que sigas haciendo esto para que mucha más gente pueda tener acceso a toda esa información que tú nos das. Marina Malmoliti, psicóloga clínica argentina, productora del podcast número 1 en el Ecuador titulado Psicología al Desnudo de Salud Mental, estuvo con nosotros esta mañana desde Lisboa en la mesa de Así Amaneció. Son las 7:21.